La situación internacional que nosotros estamos atravesando desde el comienzo de este proyecto político fue leída para la oposición política en términos del viento de cola, digamos, ¿no? Que no nos podía ir mal porque había determinadas situaciones internacionales que habilitaban que cualquier cosa que nosotros hiciéramos en el manejo de la economía respondía a que nos iba a ir bien, digamos, ¿no? A mí me parece que empezamos la charla esta poniendo arriba de la mesa el concepto de la política, más sobre definiciones instrumentales de la economía. Me parece que ese es un rasgo distintivo. Empezamos una discusión, una charla, un intercambio hablando de economía, pero poniendo de manifiesto que la primera decisión en términos económicos es que volver a que la política maneje la economía, ¿no? Y en ese contexto se inserta, yo el otro día lo escuché a Yasky decir una frase, ¿no? Nosotros, una analogía, nosotros somos parte de un tren, que es el tren de la humanidad, que va hacia un lado, digamos, ¿no? Y parecería que ese tren va hacia profundizar los mecanismos neoliberales en el mundo, digamos, ¿no? Y nosotros vamos caminando adentro de ese tren para el otro lado. Como dinámica de lo que está pasando es como para discutir, es interesante, digamos, ¿no? Hay una crisis muy grande donde no hay resolución de cuál va a ser la forma de organización económica, política, social del mundo. Cruje, como decía, para tomar tu imagen, un montón de cuestiones, y dentro de eso nosotros caminamos en sentido adverso tomando decisiones políticas en todas las materias, y dentro de ellas, en las materias económicas, que no van para incrementar, digamos, las salidas en términos de las recetas neoliberales, sino de construir un ideario que tenga manifestaciones prácticas en política de Estado, de salvaguardar el trabajo argentino, el mercado interno, la integración y la justicia social en términos de políticas sociales que permitan, digamos, ¿no? construir una masa de integración social que nosotros habíamos perdido con el proyecto de los 90. Ahora hay que analizar un poco de perspectiva histórica. ¿Cuántas crisis se recuerdan similar a la actual? Entre paréntesis, es una crisis que dura por lo menos 6-7 años. Ya llevamos 6-7 años de crisis mundial, donde el 80% del PBI mundial, estamos hablando de Estados Unidos, Europa y Japón, están a crecimiento negativo. No hay antecedentes de la crisis del año 30. Ahora, lo increíble es que en ese momento no hubo que inventar demasiado, es decir, se fue a través de la obra pública, una política monetaria expansiva. Curiosamente, y lo que es la fuerza de una inteligencia política, digamos obviamente con una mirada bastante interesada, tiene que ver con que después de 7 años siguen sin reaccionar. Fíjense que hay un tremendo ajuste en todos lados, y yo creo que acá es cuando lo podemos mechar con esta idea de cuál es el rol que le adjudicamos al Estado. Como bien decían antes, digamos, hay una gran diferencia entre el Estado de los 90 y el Estado, digamos, de los últimos 10 años, tiene que ver con un Estado activo. La crisis capitalista empieza a inicios de los 70, ¿no? Con la crisis fiscal y externa de Estados Unidos, devaluación, crisis del petróleo, qué sé yo. Desde en la posguerra 45-75 el capitalismo vivió sus 30 gloriosos años, ¿no? Con tasas de ganancia altas, inclusión del empleo, estado de bienestar, etc. Desde mediados de los 70 hasta acá no ha encontrado un modo alternativo al viejo fordismo, y bueno, y estas crisis son recurrentes. Es verdad, como dice el compañero, que nunca una tan alta, tan grande y tan prolongada como la actual. El problema es si esto es como debe ser la política dirigiendo la economía, si a nivel internacional hay, como tuvimos nosotros la suerte de que se colara por una hijita de la historia de Néstor, que se colara Argentina, que nos cambiara, ¿no? Si eso está potencialmente posible en los países que están en crisis, y uno por lo que ve parece que no, porque los que supuestamente deberían ser opositores a esta forma de regular esta crisis de la economía, parece que cuando asumen hacen exactamente lo mismo, ¿no? Si esas democracias votan conservadoras hacen una cosa, y si votan socialismo francés o socialismo español hacen exactamente lo mismo, o peor, porque tienen que sobreactuar para parecerse serios, con lo cual es como nuestra alianza de 1999-2001, ¿no? Es una cosa, y que parece que las democracias europeas no tienen respuesta a eso, y me parece que ahí hay un problema que para nosotros es problema, porque la democracia argentina siempre estuvo limitada por la restricción externa, siempre. Le pasó a Perón en el 52, le pasó a Alfonsín en los 80, a Menem en el primer año. La democracia argentina necesita solvencia externa.
Y la crisis externa es un límite para nosotros. Por eso, en el 2011, a fines del 2011, cuando asume el nuevo periodo de la presidenta, tuvo que hacer un cambio. Y cambió cosas. Hizo un cambio respecto a la política exterior, respecto al control de importaciones, porque tenemos una restricción seria como pueblo a esa restricción externa que en diferentes periodos institucionales ha respondido de una manera o de otra. Tengo una percepción de la crisis internacional como en realidad una compulsión muy fuerte de proyectos en danza que no definen todavía quién se impone. Es decir, para mí la crisis, además de tener explicaciones de carácter económico y poder vincular esas explicaciones de carácter económico al ritmo que tiene la tasa de ganancia, en el fondo la crisis también es la manifestación de que hay una transformación estructural del mundo y que detrás de esa transformación estructural hay grandes mega actores que todavía no definen o no pueden definir para qué lado ir. Es decir, la crisis económica internacional en realidad es una crisis política internacional de grandes proporciones que no logra definir todavía cuál es la forma que va a tomar el mundo capitalista hacia adelante. Esa crisis no se puede ver en términos de países, sino que ya debe verse en términos de las fuerzas que operan al interior de los países. Tal vez eso explique en parte el nacimiento de la crisis en el corazón del capitalismo a nivel mundial, que es el mismo Estados Unidos, es decir, como la compulsión de dos grandes fuerzas, de dos grandes batalladores, aunque haya más, digo, de dos grandes batalladores ahí, en donde uno de ellos ha sido el impulsor de un formato de mundo unipolar, en donde a nosotros nos significó permanentemente el avanzar con el tema del ALCA. Eso es una fuerza que está ahí y que ha hecho base sobre todo en, digamos, los cuadros del Partido Republicano. Y una fuerza diferente que no tiene esa misma visión, que se ha globalizado a un punto tal, al punto que la región y la regionalización del mundo no le es afín tampoco. Y esa disputa de esas dos grandes fuerzas está transitando, en mi opinión, todo el mundo, y en esa situación de empate es que nosotros tenemos la posibilidad de colar proyectos. Siempre digo, cuando dialogamos con varios compañeros, es que el proceso independentista de América Latina, de la Argentina, de todos los países hermanos, aconteció en una crisis de similares características en términos de que lo que vos tenías enfrente eran grandes poderes a nivel universal y que esa situación de crisis entre ellos te posibilitaba colar a vos el tercer proyecto. Me parece, digamos, que la Argentina no es ajeno a algo que le está pasando a toda América Latina, o en gran parte a toda América Latina. Es decir, existe Néstor Kirchner, Cristina, pero también existen Chávez, existen Lula, tengo en todo el territorio de América Latina la posibilidad de la emergencia de un proyecto latinoamericano cuya forma de integración institucional podía estar en la UNASUR, pero también en la CELAC, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la crisis es una situación en la cual no se termina de resolver algo, como todas las crisis, no se termina de resolver algo. Es decir, no es que no haya ideas acerca de cómo salir, sino que las ideas acerca de cómo salir se contraponen y la paridad de fuerza de esas ideas que se contraponen todavía no termina de definir cuál es la que triunfa. Esa situación puede ser terrible y catastrófica para un país como el nuestro si se definiese tal vez por una vía violenta. Pero esa situación puede ser muy positiva para los países latinoamericanos y para la Argentina incluida si sigue en situación de empate sin definirse. Es decir, en el marco de la paz, la Argentina ha podido, en todo este trayecto de la crisis corta del 2008 en adelante, de enero del 2008, fin del 2007 en adelante, la Argentina ha podido aumentar la cantidad de países con los que comercia, la Argentina aún en ese contexto ha podido aumentar exportaciones, la Argentina aún en ese contexto ha podido tener balanza superavitaria, tuvo obviamente el efecto de esa crisis en el 2009, ya en el 2010 la Argentina, a diferencia de México y de Brasil, había salido, etcétera, etcétera. Es decir,
yo soy partidario más de ver la crisis, obviamente en términos objetivos, de cómo se desarrolla cada fuerza, etcétera, etcétera, pero verla en términos de la oportunidad que genera. Y en términos de la oportunidad que genera, me parece, digamos, que a una crisis mundial, la forma de respuesta que tenemos nosotros no es solamente la forma argentina que hace, digamos, su base en el trabajo argentino, sino que tiene que verla desde una perspectiva mucho más latinoamericana. Está bueno pensarlo en términos históricos, ¿no? Como decís vos, la emergencia de nuestra nación y de las naciones latinoamericanas fue en el contexto de una crisis mundial donde se discutía la hegemonía del colonialismo, ¿no? Entre Francia e Inglaterra. Después los movimientos nacionales de mediados de la década del siglo XX también tuvieron que ver con una disputa de hegemonía del capitalismo mundial en términos imperiales, ¿no? Inglaterra que dejaba de ser el imperio dominante, ¿no? La emergencia de Estados Unidos, Alemania como competidor, ¿no? Y hoy tenemos una situación de crisis que habilita a la discusión de proyectos contrahegemónicos, discusión de proyectos emancipadores en nuestra América, que me parece que yo coincido que no hay resolución todavía para esa crisis y que esa no resolución genera tiempo político que tienen que ser aprovechados para sentar las bases de un proyecto, ¿no? Como el que estamos cabalgando en América Latina. Estamos en una etapa importante porque los poderes ejecutivos de algunos países de América Latina están con predisposición a ir hacia el mismo camino que Estados Unidos. Ahora, son algunos países que también tienen la misma disputa que tenemos nosotros y que no está dada su continuidad, pero para nada. Entonces, si el destino de nuestra patria va a estar en función de que esos países logren consolidar, yo digo, bueno, está bien. Obviamente que si esos países continúan por el sendero de estos últimos 5 o 10 años, bienvenido sea para nosotros. Ahora, no está asegurada, lo que está pasando en Brasil muestra que hay límites, lo que pasa en Venezuela muestra que hay límites, lo que pasó en Paraguay muestra que hay terribles límites, y los próximos presidentes de Uruguay van a mostrar que hay muchísimo más límites.